Hijo mío, hija mía, aquieta tu corazón una vez más. Hoy quiero hablarte de una de las dudas más venenosas que existen en el mundo espiritual. Quizás la has escuchado en una conversación, quizás la has leído en las redes sociales, o quizás ha llegado a tus oídos a través de un amigo que abandonó la fe. Te han dicho que el Papa es el anticristo. Te han dicho que el Papa es el hombre del pecado del que habla San Pablo. Te han dicho que obedecer a un hombre en Roma es una blasfemia contra Cristo. Te han dicho que Pedro nunca fue el primer papa y que todo eso es una invención del siglo IV, y, como consecuencia, muchos se han alejado. Muchos han perdido la brújula. Muchos han quedado a la deriva en un mar de interpretaciones privadas, donde cada uno cree tener la verdad y termina perdiendo el rumbo. Pero hoy, querido oyente, voy a pedirte que dejes a un lado los prejuicios y los gritos apasionados. Vamos a hacer lo que hicieron los bereanos en el libro de los Hechos. Vamos a examinar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Pero no vamos a leer un versículo suelto, arrancado de su contexto como quien arranca una flor sin raíz para que se marchite. Vamos a leer la Biblia entera con sus profecías, sus cumplimientos, sus tipos y sus sombras, porque el error siempre nace de la soberbia de leer un solo versículo y cerrar los ojos al resto. Y el demonio, que es el acusador, siempre usa la palabra de Dios como lo hizo en el desierto con Jesús. Pero Jesús le respondió con toda la Escritura, no con una parte. Hoy te voy a dar las herramientas para que, cuando te lancen esos versículos fuera de contexto, no solo no caigas, sino que puedas responder con la verdad que hace libre. Comencemos por la pregunta más dura, la que más duele. La primera acusación que suelen lanzar, y es la favorita de los que quieren destruir tu fe en el Papa, es la del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9. Ahí dice textualmente: y pongo las palabras de Cristo en tu oído, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el celestial. Y entonces te gritan con furia: mira, Jesús mismo prohibió llamar Padre a nadie. ¿Cómo se atreven a llamar Santo Padre al Papa? Es una herejía, es una blasfemia, es poner a un hombre en el lugar de Dios. Y cuando escuchas eso, si no tienes formación, si no tienes la Escritura bien estudiada, te quedas paralizado. Te entra el miedo. Piensas, ¿y si tienen razón? ¿Y si la Iglesia me ha mentido todo este tiempo? Pero, hijo mío, fíjate bien en algo que el sentido común te dicta. ¿Acaso Jesucristo vino a abolir el cuarto mandamiento? ¿Acaso vino a decirles a los hijos que ya no deben respetar a sus padres terrenales? ¿Acaso vino a decirles a los apóstoles que ya no debían llamar padre a Abraham, el padre de la fe? Por supuesto que no. Cristo no es un destructor de la ley, es su cumplimiento. Si Jesús hubiera prohibido literalmente el uso de la palabra padre, estaría contradiciendo la escritura del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, el libro de los Proverbios. En el capítulo 23, verso 22, dice: escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando haya envejecido. Y el libro del Eclesiástico, que es un libro sapiencial, dice: el hijo que recibe la corrección, sabio será, y el que honra a su padre, tendrá larga vida. Entonces, ¿cómo podría Cristo prohibir algo que Dios mismo mandó honrar? La respuesta es que Jesús estaba hablando en un contexto muy específico. Estaba dirigiéndose a las multitudes y a sus discípulos en el capítulo 23 de Mateo, y lo que estaba denunciando era la hipocresía de los escribas y fariseos. Esos hombres se sentaban en la cátedra de Moisés, pero no hacían lo que predicaban. Amaban los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Les encantaba que los llamaran rabí, que significa maestro, y padre. Buscaban honores humanos. Lo que Jesús está condenando no es el título en sí mismo, sino la actitud soberbia de querer ocupar el lugar de Dios, de creerse superiores al resto, de olvidar que todos somos hermanos. Y, para colmo, la misma escritura que ellos usan para atacarnos los desmiente a ellos mismos. Porque San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 15, escribe con total naturalidad: porque aunque tuvieras 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. Pablo se llama a sí mismo padre de los corintios. ¿Y sabes qué significa eso? Que Pablo entendía que hay una paternidad espiritual, una que engendra almas para la vida eterna a través de la predicación del Evangelio, y ese título no quita gloria a Dios, sino que la refleja como la luna refleja la luz del sol. Si Pablo se atrevió a ser llamado padre, ¿por qué el sucesor de Pedro, el pastor universal de la Iglesia, no puede ser llamado padre espiritual de toda la cristiandad? Esa objeción, querido mío, se desmorona por su propio peso apenas lees el contexto completo. Ahora vamos a la segunda acusación, que es la más grave de todas, la que usa el enemigo para sembrar terror en los corazones sencillos. Te dicen: el Papa es el anticristo. Porque San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses habla de un hombre que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y citan ese texto con una seguridad que impresiona. Pero, ¿qué dice realmente San Pablo? Vamos a abrir juntos la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 al 12.
San Pablo está hablando a una comunidad que estaba angustiada porque alguien les había hecho creer que el día del Señor ya había llegado. Pablo les dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque primero vendrá la apostasía, y el hombre de pecado se manifestará, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces el acusador te señala al Papa y te dice, mira, el Papa se sienta en el templo de Dios, viste de blanco, habla desde balcones, y el mundo le besa el anillo, él es el hombre del pecado. Pero, querido oyente, tienes que hacer una pausa y preguntarte, ¿qué es lo que realmente hace el Papa? ¿Se sienta en un trono para ser adorado? La primera vez que un Papa fue coronado solemnemente fue en el siglo VIII. Pero, ¿y qué hace el Papa cuando es elegido? ¿Sabes cuál es su primer gesto? Se arrodilla ante el altar. ¿Y cuál es el rito de su investidura? No es una corona de oro, es el palio, que es una banda de lana de cordero que simboliza que él es el pastor de las ovejas, no el dueño de las almas. Incluso el título más famoso del Papa es siervo de los siervos de Dios. ¿Eso te parece el anticristo? El anticristo, según la misma escritura, negará que Jesús haya venido en carne, negará que Jesús es el Cristo. El Papa, en cambio, da su vida para anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo es el único Señor y que sin Él no hay salvación. San Pablo dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios. ¿Y qué es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? San Pablo mismo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios ya no es un edificio de piedra en Jerusalén. El templo de Dios somos nosotros, los bautizados. El anticristo no se sienta en un edificio de piedra. Se sienta en la conciencia de los hombres para hacerles creer que ellos son dioses. El verdadero anticristo es aquel que dice, yo soy mi propia autoridad. Yo decido lo que está bien y lo que está mal, no necesito a la iglesia, no necesito a Pedro. Además, los padres de la iglesia, desde el siglo II, identificaron a este hombre del pecado no con un papa, sino con un emperador romano perseguidor, o más bien, con una fuerza espiritual de rebelión que se manifestará al final de los tiempos. San Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, decía que este texto se refería a un poder político que se alzaría contra la fe, pero nunca, en los primeros 1000 años de cristianismo, ningún padre de la iglesia dijo que el obispo de Roma fuera el anticristo. Esa es una invención moderna, nacida de la amargura de la reforma protestante, que desesperada por combatir a la iglesia, llegó a llamar al papa el anticristo, y esa herejía, querido mío, se ha infiltrado en muchas sectas evangélicas y en el corazón de muchos católicos confundidos. No les creas, el espíritu del anticristo es el que divide, el que separa, el que hace que cada uno sea su propio papa. En cambio, el espíritu de Cristo es el que une. Y ese espíritu de unidad tiene un centro visible. Pedro, vamos ahora a la tercera objeción, la que usan los que tienen un poco más de conocimiento bíblico. Te dicen, Pedro no tenía ninguna autoridad especial. Si acaso, Pablo fue más grande que Pedro, porque Pablo le reprendió a Pedro en Antioquía, y eso está escrito en Gálatas, capítulo 2, y entonces usan ese pasaje para decir que Pedro era falible y que, por tanto, no tenía primacía, y es verdad que Pablo reprendió a Pedro. Vamos a leerlo. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se retraía y separaba, temiendo a los de la circuncisión. Pedro, por temor a los judaizantes, dejó de comer con los gentiles, y Pablo, con razón, le llamó la atención por su hipocresía. Pero fíjate bien en lo que este episodio demuestra y lo que no demuestra. Demuestra que Pedro era un hombre pecador y débil, como tú y como yo. Demuestra que Pedro era falible en su conducta personal. Pero, ¿acaso demuestra que Pedro no tenía autoridad? Al contrario, el hecho de que Pablo lo reprenda es una prueba de que Pedro era un líder accesible. Los líderes autoritarios no se dejan reprender. Y lo más importante, Pedro aceptó la corrección, no se puso soberbio. No le dijo a Pablo, yo soy el sumo pontífice y tú no puedes tocarme. Pedro se humilló y aprendió. La autoridad de Pedro no es una autoridad de tirano que no se equivoca nunca. Es la autoridad del pastor que puede equivocarse en lo práctico, pero que no puede enseñar error en materia de fe y moral cuando habla como cabeza de la iglesia. Esa es la diferencia que la iglesia llama infalibilidad. No es que el papa sea perfecto, ni que no peque, ni que no pueda equivocarse en su vida privada. La infalibilidad es un carisma, un don del Espíritu Santo para que cuando el Papa, como pastor supremo de todos los cristianos, defina una doctrina de fe o moral para toda la iglesia, el Espíritu Santo no permita que el error se enseñe como verdad. Y esto no es un capricho, sino una necesidad. Si Pedro pudiera enseñar error a toda la iglesia, la barca de Cristo se habría hundido hace siglos. Ahora que hemos desmontado las tres principales objeciones que usan para confundirte, vamos a construir la verdad sobre la roca firme. Vamos a la Escritura.
Abre tu Biblia, querido mío, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Versículo 13 al 19. Este es el pasaje más importante de toda la historia de la Iglesia. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les pregunta directamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro, el pescador, el hombre impulsivo, el que luego le negaría 3 veces. Responde con una inspiración divina que no viene de la carne ni de la sangre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús pronuncia las palabras más contundentes de toda la Escritura. No le dice, eso está bien, Pedro, eres un buen muchacho. No. Jesús le dice, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate bien, hijo mío. En la profundidad de estas palabras, Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. En el idioma en que Jesús habló, el arameo, la palabra para roca es Kefa. Y Jesús dice, tú eres Kefa. Y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. No hay distinción entre una roca grande y una piedra pequeña. Es la misma palabra. Jesús le da a Pedro el nombre de la roca fundacional, y sobre esa roca, sobre ese hombre débil, impetuoso, que incluso llegó a negarlo, Jesús edifica su iglesia. ¿Y sabes qué significa las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Significa que la iglesia que Jesús funda sobre Pedro tendrá tal firmeza que ni siquiera la muerte, ni el infierno, ni la apostasía generalizada podrán destruirla. Esa es la garantía de Cristo. El que rechaza a Pedro, rechaza la roca que Cristo puso. Pero hay más, mucho más. Jesús no solo le cambia el nombre y lo declara roca, le da las llaves del reino de los cielos, y esta imagen de las llaves para un judío del primer siglo tenía un significado profundo e inconfundible. Venía del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 20 al 22. En ese capítulo, el rey Ezequías tiene un mayordomo llamado Sobna, que era infiel y corrupto, y el rey lo destituye, y en su lugar pone a un hombre llamado Ulyaquín, hijo de Hilcías. Y el profeta Isaías dice, lo vestiré de tu túnica, le ceñiré tu cinto, y pondré tu gobierno en sus manos, y será padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Te das cuenta, querido oyente? El rey Ezequías era una figura del rey Mesías, de Cristo. Y Eliakim era una figura del mayordomo de la casa de David, el primer ministro, aquel que tenía la autoridad suprema bajo el rey para gobernar el reino. Cuando Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino, está usando ese lenguaje profético para decir, yo soy el rey davídico, el Mesías esperado, y mientras yo subo al cielo, te dejo a ti, Pedro, como mi mayordomo, como mi primer ministro, para que gobiernes mi casa, que es mi iglesia, hasta que yo vuelva. Y el poder de atar y desatar es el poder de tomar decisiones, de legislar, de perdonar o retener pecados, de gobernar. Es una autoridad real, no metafórica. Y para que no quede ninguna duda, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, después de la resurrección, nos presenta la restauración de Pedro. Jesús se aparece junto al mar de Tiberíades, después de la negación de Pedro. Y 3 veces, correspondiendo a las 3 negaciones, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y cuando Pedro responde que sí, Jesús le ordena, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la orden del pastor principal. Cristo es el sumo pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero deja a Pedro como pastor vicario, como su representante visible. La palabra griega que usa Jesús es poimanein, que significa pastorear, guiar, dirigir. Y no se lo dice a Juan, no se lo dice a Santiago, se lo dice a Pedro. Y la orden es universal, todas las ovejas, todos los corderos. No solo los de Jerusalén, no solo los judíos, sino todos los que están en el redil. Ahora, querido oyente, quiero que mires hacia atrás, quiero que mires la historia, porque la iglesia no es una institución del siglo IV inventada por Constantino. La iglesia es una realidad viva que está presente desde el día de Pentecostés, y desde el principio, los cristianos reconocieron a Pedro y a sus sucesores como el centro de unidad. San Clemente de Roma, que fue el tercer sucesor de Pedro, escribió una carta a la iglesia de Corinto hacia el año 96, cuando todavía vivían apóstoles, y en esa carta, Clemente interviene en un conflicto que había en Corinto, ejerciendo una autoridad sobre una iglesia que no era la suya, y lo hace sin pedir permiso, porque sabía que le correspondía. Los corintios aceptaron su autoridad, y esa carta fue leída durante siglos en las iglesias como si fuera parte de la Escritura. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan y obispo de Antioquía, viajaba hacia el martirio en Roma, y en su carta a los romanos,
Escribe con total claridad a la iglesia que preside en el territorio de los romanos, la cual preside en el amor, y usaba la palabra griega prokatetai. ¿Qué significa preside? Él reconocía que Roma tenía una primacía no solo geográfica, sino espiritual. San Ireneo de León, en el año 180, escribió su famosa obra contra las herejías, y para refutar a los gnósticos que distorsionaban la fe, dijo algo maravilloso a esta iglesia. Por su origen más excelente y por su autoridad superior, es necesario que toda iglesia, es decir, todos los fieles de cualquier lugar, estén de acuerdo con ella, porque en ella siempre se ha conservado la tradición apostólica. Se refería a la iglesia de Roma, fundada por Pedro y Pablo. El concilio de Calcedonia, en el año 451, uno de los concilios más importantes de la antigüedad, proclamó: Pedro ha hablado por boca de León. Se referían al Papa San León Magno, cuyo famoso tomo fue aceptado como doctrina infalible. Reconocían que la voz del Papa era la voz del príncipe de los apóstoles. Y así, siglo tras siglo, la historia es testigo de que Pedro siempre ha estado presente en Roma. No es un invento medieval. El primado de Pedro está grabado en el mármol de las catacumbas, en los escritos de los padres, en la sangre de los mártires. Sin embargo, hay quienes te dirán: pero el Papa es un hombre que se equivoca, que ha hecho cosas malas en la historia, que ha tenido pecadores en el trono de Pedro. Y es verdad. Querido mío, la historia está llena de papas pecadores. Hubo papas ambiciosos, hubo papas lujuriosos, hubo papas que incluso tuvieron hijos. ¿Y eso qué prueba? Prueba que la iglesia está compuesta de pecadores que necesitan salvación. Prueba que el carisma de la infalibilidad no convierte al hombre en un ángel. Judas fue apóstol y traicionó a Jesús. Pedro fue papa y negó a Jesús. Pero eso no anuló el oficio. La gracia de Dios obra a través de vasos de barro. La santidad del sacerdocio no depende de la santidad del sacerdote. Si así fuera, nadie podría bautizar porque todos somos pecadores. Si así fuera, la Eucaristía sería inválida si el sacerdote comete pecado. Pero la Iglesia nos enseña que los sacramentos obran ex opere operato, es decir, por la obra misma de Cristo. Cristo es el que obra a través del instrumento, aunque el instrumento sea indigno. Por eso, no pongas tu fe en el hombre, pon tu fe en Cristo, que instituyó el oficio de Pedro. El Papa es una garantía, no un ídolo. Es el ancla de salvación en medio de la tormenta de las opiniones. Si no existiera el Papa, si cada uno interpretara la Biblia a su antojo, ¿qué tendríamos? Tendríamos exactamente lo que vemos hoy: 30.000 denominaciones cristianas. Todas diciendo tener el Espíritu Santo, todas contradiciéndose en la doctrina de la salvación, todas enseñando cosas diferentes. La Biblia sola, sin la iglesia que la interpreta, se convierte en un libro de caos. El Papa es el guardián de la palabra, no su dueño. La misma Escritura nos advierte en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, verso 16, que en las epístolas de Pablo hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y si eso ocurría en el tiempo de los apóstoles, ¿cuánto más ahora, sin una autoridad viva que diga esto es verdad y esto es error? La fe se diluye, y aquí quiero hacer una pausa para hablar de una de las grandes tragedias de la historia, la Reforma Protestante del siglo XVI. Hombres como Lutero, Calvino y Z. Zwinglio sintieron la necesidad de reformar la iglesia, y tenían razón en muchas de sus críticas. Había abusos, había corrupción, había venta de indulgencias, había ignorancia. Pero en lugar de buscar la reforma desde dentro, en lugar de acudir a la autoridad legítima, decidieron romper la unidad. Y lo primero que hicieron fue negar el papado. Y al negar el papado, la barca se partió en 1000 pedazos. Desde entonces, el protestantismo se ha fragmentado en decenas de miles de sectas, cada una más alejada de la verdad que la anterior. Unos niegan el bautismo, otros niegan la Trinidad, otros niegan la resurrección, otros niegan el infierno. ¿Y por qué? Porque rompieron con la roca de Pedro. Jesús oró en la última cena, como leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Padre, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Esa oración de Cristo no ha sido plenamente respondida todavía. Pero el centro de esa unidad visible es Pedro. Cuando un cristiano se une al Papa, se une al cuerpo de Cristo de manera plena. Cuando un cristiano rechaza al Papa, se aísla del centro neurálgico de la fe. Y aquí te pregunto, querido oyente, con el corazón en la mano, ¿de qué sirve tener una fe sin autoridad? La fe se vuelve una opinión más, como la política o el gusto por la música. Pero la fe cristiana no es una opinión, es una verdad revelada por Dios. Y esa verdad necesita un guardián. Y ese guardián es Pedro y sus sucesores. El Papa no es un jefe de un partido político, es el pastor de la Iglesia Universal. Cuando el Papa habla desde la cátedra de Pedro en materia de fe y moral, y lo hace con la intención de definir una doctrina para toda la Iglesia, el Espíritu Santo lo asiste para que no se equivoque. No es que el Papa sea infalible por sí mismo, es infalible por el don de Dios. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba en el Santo de los Santos con el pectoral de juicio, podía recibir la revelación de Dios para el pueblo.
Así el Papa, cuando habla en su máxima autoridad, es el portavoz de la verdad divina. Y esta verdad no es una carga, es una liberación. Cuando sabes que el Papa ha definido la doctrina sobre la Eucaristía, sobre María, sobre la moral sexual, sobre la vida, sobre la familia, tienes la certeza de que no estás navegando a ciegas. Tienes un faro en medio del mar. Muchos católicos hoy viven con una fe de a la carta, eligiendo lo que les gusta y rechazando lo que no. Eso no es fe católica, eso es un buffet espiritual. La fe católica implica la sumisión humilde al magisterio, es decir, a la enseñanza autorizada de la Iglesia, que tiene su cabeza en el Papa. Cuando el Papa enseñó la Asunción de María en 1950, fue un acto de definición infalible. Cuando definió la Inmaculada Concepción en 1854, fue un acto de definición infalible. Y el pueblo de Dios lo recibió con alegría porque sabía que Pedro había hablado. Sin embargo, hoy hay una crisis tremenda. Hay obispos que contradicen al Papa, hay cardenales que conspiran contra él, hay sacerdotes que lo difaman. Y esto, querido mío, es un escándalo terrible, pero no es nuevo. Judas estaba entre los 12. Y en el cielo hay más gloria por un mártir que por un papa. Pero el oficio de Pedro sigue siendo sagrado. Reza por el Papa, no lo juzgues. Reza por él con lágrimas porque su carga es pesadísima. La responsabilidad de guiar a más de 1.000 millones de almas es una cruz que solo Dios sabe cuánto pesa. Y cuando lo veas débil, no lo desprecies, acuérdate de Pedro que negó a Cristo y luego lloró amargamente. Y del mismo Pedro, después de ese llanto, Cristo hizo el pastor de sus ovejas. Por tanto, hijo mío, no temas. No temas a las calumnias, no temas a las acusaciones, no temas a los versículos mal interpretados. La roca es firme. Cristo mismo es la roca fundamental, la piedra angular, y Pedro es la roca visible que él puso como fundamento de su iglesia. El que edifica sobre Pedro, edifica sobre Cristo. El que rechaza a Pedro, rechaza a Cristo que lo envió. La escritura es clara. La historia es irrefutable. La tradición es viva. Y la fe de la Iglesia ha sobrevivido a persecuciones, herejías, invasiones, cismas y reformas porque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa promesa está sellada en la sangre de los mártires y en la palabra del mismo Hijo de Dios. Termino, querido oyente, con una invitación. Si has dudado del Papa, si has sentido esa espina clavada en tu corazón, te pido que hagas un acto de fe. No pongas los ojos en la debilidad del hombre. Pon los ojos en la promesa de Cristo. Él no te falla, Él no te engaña, Él te ha dado un pastor para que no andes como oveja sin pastor. Reza por el Papa, sea quien sea el que esté sentado en esa cátedra en este momento. Reza por él porque necesita tus oraciones más que el pan de cada día. Y bendice a Dios porque te ha dado el don de pertenecer a la única iglesia fundada sobre Pedro, la iglesia que tiene la plenitud de los medios de salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te guíen siempre hacia la unidad de la fe, en comunión con Pedro y con toda la iglesia. No tengas miedo, porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Y su promesa es eterna. Amén.